de las exposiciones que ustedes dieron es el promedio de los precios de los bienes y servicios de consumo. Luego de esto entramos al saldo de cuenta corriente, que era que mide las exportaciones de bienes y servicios de un país respecto a del mundo, menos sus importaciones del resto de bienes y servicios del resto del mundo. En otras palabras, es la balanza comercial, si es que tenemos las exportaciones, si son mayores a las importaciones, el país se encuentra en un superávit, ¿sí? Y la otra cara de la moneda, si es que las exportaciones son menores a las importaciones, el país se encuentra en un déficit, ¿sí? Entonces, ya hicimos aquí si tiene 5, si aquí tiene 10, me genera un superávit. Ahora vamos ahí. Luego de eso, aquí nos quedamos. Quedamos en la medición de la actividad económica, que es el Producto Nacional Bruto, ¿no es cierto? El Producto Nacional Bruto me dice que el Producto Nacional Bruto igual al PIB más el PNF es el ingreso neto recibido por factores de producción nacionales desde el exterior, utilidades, préstamos, remesas, menos las ganancias de extranjeros en la economía interna, ¿sí? El PNB por persona es la vara más usada, no la más adecuada para medir el desarrollo o bienestar de un país. Ojo, que actual utilizar el Producto Nacional Bruto, el PNB, no es lo más adecuado para medir el desarrollo o el bienestar de cómo se encuentra tu país. También podemos calcular el PNB per cápita, que simplemente lo divides, el PNB que calculaste acá arriba, dividido para la población total, ¿sí? Y este gráfico es el PNB per cápita de bienestar económico. ¿De quiénes? De Suiza, de Japón, USA, India, Bangladesh y Etiopía, ¿sí? Luego de eso hablamos, ¿no? Que dentro de Suiza, perdón, el PNB per cápita por individuo, por población, genera 38.350, ¿no es cierto? Japón 32.000, USA 30.000, India 450, Bangladesh 370 y Etiopía 100. Aquí nosotros ya solo viendo el PNB podríamos ver qué país es el desarrollado y qué país es el subdesarrollado, o qué país está dentro de los países del centro o qué países están dentro de los países de la periferia. Sí, luego de eso, chicos, ustedes tienen que calcular el PIB per cápita, ¿sí? ¿Cuál es el PIB per cápita? Simplemente el PIB per cápita, el PIB per cápita se lo ve de la siguiente manera. Calculas el PIB versus a la población. O sea, en otras palabras, buscan en el Banco Central el PIB del 2018, el PIB del 2017 y la población en el INEC y divides para eso y te va a dar más o menos $5.550, más o menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada ecuatoriano aporta al PIB per cápita con $5.500. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienes que calcular el PIB per cápita de todo Sudamérica y vas comparando y vas analizando, ¿no? Porque el cálculo es fácil, el cálculo definitivamente es fácil, coges, lo calculas, pero a mí lo que me interesa aquí es, como futuros economistas, es definitivamente su análisis, ¿no? Te dice PIB per cápita de Sudamérica a precios actuales, ¿sí? Les voy a dar el de Ecuador, 6.000 exactamente, $6.345. Ese es el PIB per cápita del Ecuador. Los datos son tomados del año 2018, pero ustedes me tienen que poner el PIB de 2018. Un ratito, por favor. Ustedes tienen que poner el dato del PIB y el dato de la población. Y van a hacer de todo Sudamérica. ¿Cuál es el PIB de Colombia? ¿Cuál es el PIB de Ecuador? Ya les dije, $6.345. ¿Cuál es el PIB de Perú? ¿Cuál es el PIB de Chile, de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil? ¿Sí? Y al final, con sus cálculos respectivos, hacen su respectivo análisis. ¿Y por qué tienen ese PIB per cápita? ¿Qué es el PIB per cápita? ¿Cuál es la diferencia entre cruzas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el PIB per cápita de Ecuador con cuál? Con el PIB per cápita de cuál? De Paraguay, ¿sí? Y también lo que podrías hacer es
Por año es más práctico, ¿no? La hacen por año, no la hacen ni por trimestres ni por semestres, la hacen por el año. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿alguna pregunta? Simplemente tienes que calcular el PIB per cápita, coges los datos del PIB de 2018 de Chile y lo divides para la población de Chile. Luego coges los datos del 2018 del PIB de Ecuador y lo divides para la población. Sí, y vamos a ver cuánto, cada individuo, cuánto aporta al PIB. Nosotros, cuánto estamos aportando al PIB. ¿Y por qué aportamos los 6.000 y por qué Chile aporta 16.000? ¿Por qué Colombia aporta 7.000? ¿Sí? ¿Cómo es la economía? Yo solo viendo el PIB per cápita, mis queridos economistas, yo ya puedo determinar si un país es rico o un país es pobre. ¿Sí? Porque si tú calculas, o para hacerle más interesante la tarea, tú calculas el PIB per cápita de un país europeo y te llega a $50.000. Cada, cada suizo te, $50.000 y cada ecuatoriano $6.000. Tú ya determinas esa brecha y puedes ver si es que es rico o si es que es pobre, si es que se encuentra dentro del país de la periferia o dentro del país del centro. ¿Por qué Uruguay? Ya les doy el dato. Tiene $17.278 de PIB per cápita. Imagínate, o sea, y ahora vamos con Ecuador y vas comparando así todo Sudamérica, ¿no? Y le pones un país europeo. Luego de eso, el PNB per cápita y bienestar económica, razones porque ¿por qué puede ser una estimación inexacta? Porque mide la producción a precios de mercado, no el verdadero valor social del producto, amas de casa, etc. El bienestar económico que se alcanza con un valor PNB depende del precio de mercado de los productos y no toma en cuenta el grado de desigualdad de la riqueza o de la distribución, o sea, las brechas, ¿no? Listo, y ahora sí entramos trabajo en clase y ustedes me van, por favor, chicos, me van a ir contestando. Yo voy a ir dando los nombres. A ver, iPhone Henry. ¿Cuál es la situación macroeconómica del país? Van a hacer un listado del estado actual de las principales variables macroeconómicas utilizados en este tema. O sea, vas a hacer un listado del PIB, ¿no es cierto? Del PIB, vas a hacer un listado del desempleo, un listado de la balanza comercial y todo ese listado de las variables que hemos utilizado hasta este momento y vamos a ver cuál es la condición de nuestro país ahora y en la realidad, ¿no es cierto? Y en la realidad, ¿para qué? ¿Para qué? Para nosotros poder entender cómo se encuentra en nuestro país, por favor, y con los indicadores macroeconómicos. En el 2003 el PIB era de 67.000, en el 2014 de 69.000, hubo un incremento de 2.500. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? En la inflación en el 2014 era de 3.67%, en el 2015 3,90%. ¿Por qué hubo ese incremento del precio de 0,23%? El desempleo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra en el 2018 al 2019? O lo puedes comparar con el 2020 para que vean el impacto en este momento por el COVID. ¿Cómo se encuentra? Vamos a hacer con el 2020, datos que encuentran hasta el 2020 comparado con el 2019. Siempre vas a necesitar 2 años para poder hacer una comparación, ¿sí? Siempre necesitas 2 años para que puedas comparar. Listo. ¿Cómo se encuentra la balanza comercial petrolera? ¿Sí? Si está en superávit. ¿Cómo se encuentra la balanza comercial no petrolera? Si se encuentra en déficit o en superávit, ¿sí? Tienen que hacer todo esto, por favor. Tienen que hacer esto y yo les pregunto más luego, ¿ya? Luego de eso, me dicen, el valor de estas transacciones debe incluirse o no como parte del PIB y por qué. Ahora sí, iPhone Henry. Un turista paga una comida en un restaurante, ¿se incluye en el PIB o no se incluye en el PIB? ¿Qué dice? Usted está, Un turista, usted está registrando las cuentas, mi estimado Henry, y un turista paga una comida en un restaurante. ¿Qué hace? ¿Lo incluye o no lo incluye? iPhone Henry. ¿me escucha eco?
Lilian Chaco. ¿Me escucha, eco ahí? Ya lo escuchamos ya. A ver, un turista paga una comida en un restaurante. ¿Esa Ya. transacción debe incluirse como parte del PIB, sí o no? ¿Y Sí, sí se incluye, eco, por qué? porque yo le estoy sirviendo un producto final a esa persona, entonces sí iría incluido. Y entonces deberías decir, sí debe incluirse en el PIB porque se está ofertando un servicio final que está destinado para el consumo. Listo. Entonces, vámonos a ver con Anaí. Hola, Anaí. Por favor, Anaí. Una compañía compró un edificio antiguo. ¿Se incluye o no se incluye? Yo digo que no, porque el edificio antiguo ya fue antes registrado. Sí, correcto. No debe incluirse en el PIB, ya que el edificio ya fue registrado en ese año cuando fue terminado, ¿no? Sí, este momento ya no pasa al ingreso del PIB. Digamos, el edificio lo hicieron en el 2017, fue registrado en el 2017, pero si tú me vendes a mí en el 2019, ya no va a ser registrado. ¿Sí? Correcto, Anaí. Esto es sencillo. Un proveedor vende chips de computación a una empresa que fabrica computadoras. Belén Noriega. ¿Me escucha, Eco? Sí, clarito. Yo creo que no es contabilizado porque cuenta como materia prima. Sí, cuenta como materia prima y no debe incluirse en el PIB, ¿no? Correcto. Y está facilito esto. Y un consumidor compra un automóvil a un distribuidor, ¿qué dicen ustedes? Que sí, porque ya es un producto terminado. Ya, listo. Listo, entonces ustedes ya tienen claro entonces ya. Productos siempre terminados, por favor. Productos terminados. Se dice aquí, una fábrica que producía receptores de televisión. Este es otro, ¿no? Trabajo en clase, chicos. Una fábrica que producía receptores de televisión cierra este año. ¿Cómo afectaría esto al PIB? Listo, chicos, me responden porque yo estoy tomando muy en cuenta la participación en clase. Y esa es una nota. Una fábrica que producía receptores de televisión cierra este año por el COVID. ¿Cómo afecta esto al PIB? ¿Y cómo se detectaría este cambio al utilizar el método del gasto para calcular el PIB y el método del ingreso? Y durante los últimos años el Ecuador ha contribuido muchas deudas. ¿Cómo afectará esto a su PNF y cuál será el PIN o el PIB? Y eso es sencillo de calcular, ¿no es cierto? ¿Qué dices? ¿Qué tienes que decir, mis estimados colegas? Se nota que están muy dispersos. Disminuye el PIB porque no se vende productos finales, correcto, y que son los televisores, porque ya cierra la fábrica, producidos dentro de un territorio, en un país, en un determinado tiempo. ¿Cómo se deteriora este cambio al utilizar el método del gasto para calcular el PIB? Simplemente en la mayorización, disminuye el ingreso, ¿no es cierto? O las empresas desde la familia. Dentro de la contabilidad nacional, tú como registras esa cuenta, como estás mayorizando, ustedes ya entienden qué es mayorizar, a mí me disminuye ese ingreso. ¿Por qué? Por a las empresas, a la cuenta de las empresas y a la cuenta de las familias, mis estimados colegas. Luego de eso me dice, durante los últimos años, Ecuador ha contraído muchas deudas. ¿Cómo afectará eso a su PNF y cuál será el mayor PIN o PIB? Simplemente se hace esto, ¿no es cierto? Se dice que el PNF, ¿no es cierto? Que era el pago neto de factores. ¿Qué hago? PNF es son las utilidades. En la diapositiva está eso. Son las rentas, renta, intereses. ¿A qué? A los factores de producción. ¿Qué hago? Digo entonces que el PNB, ¿no es cierto? Producto Nacional Bruto, es igual al PIB más el PNF. Entonces,
Aquí, ¿qué hago? Espejo, texto. Y digo que mi PNF es igual a PIF menos mi PNB. ¿Sí? Dice entonces, inicialmente, y aquí haces tu análisis, lo que ustedes son expertos, y dices lo siguiente, que les voy a escribir ya, no, mejor les digo así nomás. Inicialmente, el PNF aumenta el pago neto de factores porque el ingreso de capital, ¿sí? Para invertir en la producción, porque ingresa capital para invertir en la producción. Repito, inicialmente, respondiendo a esa pregunta, el PNF aumenta el pago neto de factores porque ingresa capital para invertir en la producción, mientras que el PNB es mayor porque existe mayor capital y hay más producción finales porque se incrementan los factores de producción. Entonces aquí entra el PIN, disminuye porque tenemos mayor capital fijo que venta al PIB. ¿Sí? Eso es la respuesta de esa estimada pregunta. Entonces, entramos ya a lo bueno. Trabajo en clase. Trabajo en clase. Aquí creo que 2 compañeros ya me enviaron esto. Veamos cómo lo resolvieron. Dice, con los siguientes datos calcular el PIB per cápita, PIB a precio de mercado, el GIVA a precios de mercado, GIVA a precios de mercado, con cada de uno de sus componentes en términos nominales y reales, tomando como base el año 2016. Aquí el año base, ya hablamos que era el año 2016. ¿Qué es el año base? Aquí en el año base el índice de precio del consumidor va a ser 532. Hablábamos del TIN, me acuerdo, del TIN de Paula, que Paula entra a la presidencia de la República en el 2040 y el año base para Paula va a empezar desde el rato que ingresa al poder, desde el 2040, y desde ahí va a empezar a compararse con los siguientes años. ¿Cómo fue su administración de Paula en el 2040, 41, 42, 43? Sí, comparado al año base del 2040. ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo está el desempleo? ¿Cómo está el Producto Interno Bruto? ¿Cómo está el per cápita? ¿Cómo está la balanza de pagos? ¿Cómo estaba la balanza comercial? ¿Cómo está el índice de desarrollo humano? Todo eso, por favor, es del año base. Entonces, déjenme abrir ahorita de Excel, por favor. Uy, un ratito. Y vamos a hacerlo. Listo, te dice. Vamos ahí. Te dice. Termina la tabla de Excel, chicos. Calcular. Con los siguientes datos, calcule el PIB. Y ahora sí, empezamos. ¿Cómo empezaríamos? Mis disculpas que no tengo la ñ aquí en mi compu. Sería el año 2016, ¿no es cierto? Voy a empezar, chicos, a calcular esto. Voy a calcular el PIB del año 2016. Ustedes van a calcular el 17 y del 18. Entonces, empiezo a calcular el año 2016. Voy a hacerlo en Excel, ¿no? Dice, ustedes también presentan en Excel. ¿Qué dice? Entonces, el PIB, ¿no es cierto? La fórmula del PIB, que el PIB a precios de mercado era igual a ¿cuánto? Ahora en la fórmula, consumo más gasto más, ¿qué cosa? Inversión bruta, ¿no es cierto? Más exportaciones menos las importaciones. Listo. Esa es la fórmula del PIB. Luego digo, el GIF, estoy sacando las fórmulas nada más, chicos. Yo ya la tenía, ya lo tenía anotado hasta en la diapositiva. Y el GIF a precios de mercado es igual. Precios netos menos el ahorro. SB, ¿cierto? Más los impuestos. Y más de, ustedes con las fórmulas ya lo hacen, ¿cierto? Y más los ingresos netos de costos de factores. Más. Por eso ustedes consultaron, ¿no es cierto? Y hicieron qué es cada uno de estas cosas. Listo. ¿Y qué empiezo a hacer, mis estimados colegas? Simplemente yo lo que empiezo a hacer es a empezar a reemplazar. ¿Sí? Yo solo reemplazo nada más. Yo solo reemplazo y voy encontrando el PIB por simplemente reemplazo, nada más. Entonces, ¿qué digo? Que esto es igual, ¿no es cierto? ¿Es igual a cuánto?
a PN, ¿cuánto vale PN? 1200, ¿no es cierto? Menos SB, 1500, más, ¿cuánto? Más TI, 1800, ¿no es cierto? Más DE, 2400, y más ingreso neto de costos factores, 30.800, mis estimados colegas. Entonces, mi PIB en el año 2016 es de 30.800. Simplemente estoy reemplazando en esta formulita. ¿Y qué digo? Entonces, que mi PIB es igual. Ustedes ya saben esto, ¿no es cierto? Mi PIB es igual. El PIB entonces es igual. Por los tres métodos. Y hablamos. El PIB es igual a ¿cuánto? Es igual al GIF, ¿no es cierto? Y esto es igual a ¿cuánto? Al GIF. ¿Sí? Dice entonces, por los tres métodos, mis estimados colegas, que yo lo haga, tengo que encontrar lo mismo en los 30.800. ¿Listo? Entonces voy a hacer yo del año 2016 y ustedes van a hacer del año 2017 y 2018. Y luego terminamos calculando PIB nominales, PIB reales y inflación. ¿Sí? Y hasta ahí me falta otra tabla de Excel y hasta ahí ya quedaría todo lo que es PIB. Listo, entonces ahora sí empezamos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calculando el año 2016 con las fórmulas que me acaban de entregar. ¿Sí? Y me dice que el GIF, ¿no es cierto? El GIF, las fórmulas están en diapositivas, pero aquí está, es el costo, ¿no es cierto? Más el gasto, más ANB, más ANB, y ya lo estoy diciendo en Excel para que ustedes lo tengan, ¿no es cierto? Y menos PN, ¿sí? Pues, ¿qué hago aquí? Simplemente, aquí, chicos, ¿qué hago aquí yo? Simplemente es encontrar el gasto, ¿no es cierto? Despejo el gasto. ¿Por qué? Porque no tengo el gasto aquí. No tengo gasto. Simplemente lo que yo hago es despejar el gasto y me voy poniendo en mi tablita el gasto. Chicos, hasta aquí me están entendiendo, por favor. Si no, yo repito. Chicos, hasta aquí me están entendiendo. Sí, Sí, Eco. profe. Chico, Chicos, ¿me están entendiendo si no sigo? sí, le Sí, profe. entendemos. Luego para la prueba me estaban llamando, solo se les digo. Gasto es igual, entonces el gasto es igual al GIF, ¿no es cierto? Porque este viene acá. Al GIF menos el consumo menos ANB, ¿sí no ve? Y menos N. Simplemente es un reemplazo de fórmulas, nada más. Y ahora sí, para encontrar el gasto es igual a ¿qué? Al mismo GIF, que el GIF vale 30.800, ¿no es cierto? 30.800 menos el consumo. Mi consumo es de 9.200 menos el ahorro neto, 9.000 y menos la producción neta, 3.200. Esto me tiene que dar 9.400. Entonces, acabo de encontrar el gasto. Entonces, esto es mi gasto. ¿Sí? Esto es mi gasto. Esto es mi gasto, ¿no? Mi gasto es igual a 9.400 y pongo acá que mi gasto es 9.400 dólares, euros, yenes, libras, lo que ustedes deseen trabajar. Listo. Entonces ya, ahora sí, al yo tener mi gasto, ¿qué hago? Empiezo, me voy por el cálculo del GIF, ¿no es cierto? Y el GIF me está diciendo que esto es igual a sueldos y salarios, ¿no es cierto? Más, son de la fórmula nada más. RP más TI
más TD más DE menos ahorro y más AE. Igual, ¿qué hago aquí? Simplemente yo hago un despeje. No tengo sueldos y salarios, ¿sí o no? Como no tengo sueldos y salarios aquí, ¿qué hago? Despejo, sueldos y salarios, ¿sí o no? Y esto es igual a ¿cuánto? Uy, sueldos y salarios. Esto es igual a ¿cuánto? Al GIF, ¿no es cierto? Al GIF menos RP, restando, menos TI, está sumando, pasa a restar, menos PD, menos DE, más, ahí está restando, más SB, ¿no es cierto? Y menos AE, ¿sí? Listo, entonces ahora sí, calculo sueldos y salarios. Sueldos y salarios, esto calculo sueldos y salarios. Que esto es igual a ¿qué? Es igual al GIF. ¿Cuánto valía el GIF? Es lo mismo, es el mismo valor de acá, ¿no es cierto? El 30.800, perdón. Esto es igual a ¿cuánto? A 30.800. A 30.800 menos ¿cuánto? Menos RP, que tengo los datos acá arriba, ¿no es cierto? De ahí, menos ¿cuánto? Menos TI. ¿Cuánto me vale TI? Simplemente estoy haciendo un extra. TI 1.800 menos TI menos TD, ¿no es cierto? Que es 2000, creo que era 2000, déjame ver. TD menos 2200 menos DE, sí, menos DE, que es 2400 más SB, que es 1500 y menos AE, que es 5600. Entonces mis sueldos y salarios son ¿cuánto? 14.000 sueldos y salarios son ¿cuánto? 14.400, mis estimados colegas, ¿sí? Dice, entonces sigo. Pues ya voy encontrando, ¿cierto? Ya encontré el gasto, ya encontré sueldos y salarios, y ahora sí voy a encontrar mi inversión bruta, ¿no? ¿Cómo? Porque me dice que el PIB a precios de mercado, que el PIB es igual al consumo, la fórmula de arriba, más el gasto, más la inversión bruta, y más exportaciones menos importaciones. Listo, entonces yo para encontrar mi PIB, tengo que reemplazarme. Voy a mi tablita y digo, ¿tengo inversión bruta? No tengo inversión bruta. Como no tengo inversión bruta, tengo que encontrar la inversión bruta. ¿Cómo encuentro la inversión bruta, mis estimados colegas? Simplemente despejando, ¿no es cierto? Despejo mi inversión bruta. Mi inversión bruta me dice que es igual a ¿qué? Al PIB, ¿no es cierto? Al PIB estoy despejando. Al PIB menos consumo, menos el gasto, menos las exportaciones y más las importaciones, ¿sí? Y ahora sí, mi inversión bruta es igual a ¿qué? A mi PIB. ¿Cuánto valía mi PIB al inicio? Porque el PIB es igual al GIF y al GIF, 30.800. 30.800 menos ¿cuánto? Menos 9.200, que es ¿cuánto? Mi consumo, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale mi consumo? Mi consumo está 9.200. menos 9.200, ¿sí o no? Y de ahí la otra fórmula seguía menos gasto. El gasto ya encontramos, ¿no es cierto? 9.400 menos, me toca menos, creo que es exportaciones, menos exportaciones, mis exportaciones tengo acá arriba en los datos, menos exportaciones y al final más las exportaciones, ¿sí? Y esto me da
a 14.600. Entonces, mi inversión bruta, mis estimados colegas, ¿es de cuánto? Es de 14.600, ¿no? Es de 14.600. Listo, ahora sí. Como ya tengo todos los datos, mis estimados colegas, ¿qué hago yo? Calculo nuevamente el PIB, ¿no es cierto? Nuevamente voy a poner la fórmula para que lo tengan ustedes. El PIB es igual. El PIB es igual al consumo, perdón, es el consumo más el gasto, más la inversión bruta y más las exportaciones menos las importaciones. Entonces, mi PIB, o mi Producto Interno Bruto, es igual. Consumo. ¿Cuánto vale el consumo? 9.200. ¿Cierto? Consumo. 9.200. ¿Sí o no? Más el gasto. ¿Cuánto vale el gasto? 9.400. Más inversión bruta. 14.600. 600. Más las exportaciones. 8.800. Y menos las importaciones. Y me tiene que dar los mismos 30.800. Mira, aquí está. 30.800, ¿no? Entonces, mi PIB vale 30.800. Y ahora me está faltando solo el GIF. ¿Sí? Me está faltando el GIF. El GIF es igual al consumo, ¿no es cierto? Más el gasto. Más el gasto. Ay, no me coge la fórmula. Más el gasto. Más ANB, ¿no es cierto? Más ANB. ANB. Y más los precios. Listo. Simplemente, ¿qué hago? Pongo aquí. GIF es igual al consumo. ¿Cuánto vale el consumo? Esto es igual al consumo, ¿no es cierto? Consumo 9.200, como ven aquí, más los 9.400, más los 9.400 del gasto, que está acá abajo, ¿sí? Más el ahorro neto bruto y más la producción. Listo, me acaba de dar los 20.800. Entonces acabo de demostrar lo que decía en la teoría. Que el cálculo del PIB, lo que dice aquí, con los siguientes cálculos, calcular el PIB, el GIF y el GIF por cada uno de sus componentes en términos nominales y en términos reales. En este momento solo calculamos en términos nominales, ¿no? Listo, entonces acabo de calcular el GIF, el PIB y el GIF por los mismos métodos. Entonces me está diciendo que tengo el PIB es igual al GIF y al GIF, como ustedes lo están viendo. Entonces, mis estimados colegas, tienen 20 minutos para que sí, hasta las 10 en punto, tienen hasta las 10 en punto para que calculen lo otro, por favor, y me envían unas fotos al WhatsApp. ¿Sí? Listo, chicos.